¡Feliz día, amada! ¡Feliz día! ¿Cómo está esta bella amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo porque trata la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Vaya cosa por mi voz que mi Dios te viene a hablar. Os voy a ver Gálatas 1:4-6. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo que aclama a Abba Padre. Hoy presento al ministro Juan Diego. Abba Padre. ¡Feliz día, amada! ¡Feliz día! ¿Cómo está esta bella amada del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque trata de la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar de Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hoy presento al ministro Miguel Eloy. Abba Padre. ¡Feliz día, amada! ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bella cosa por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Y voy a hablarles de Proverbios 1:8-9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecias la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Muchas gracias. Hoy le presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Amén, Abba Padre. Cada día estos niños nos hacen sentir mucho mejor. Doy gracias a Dios por cada uno de ellos. La mano de Dios esté sobre cada uno de ellos y estará por siempre. Y recibo que el ángel del Señor acampa a su lado para cuidarlos, protegerlos y librarlos del mal. Hoy estoy muy contento y muy feliz, aunque un poquito nostálgico, porque el ministro Juan Diego pues parte de viaje a España. Le damos pues gracias a Dios por abrirle estas oportunidades y recibimos que desde España lleva a todas las naciones esta luz del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué opinan ustedes? De la misma manera. Amén, lo recibimos. Bendecido Juan Diego, aquí te enviaron un regalito. Ven acá del ministro José Guilarte desde Ecuador. Te envió, ayer estuve hablando con el ministro y te envió ese regalito a ti. Le envió un regalito al ministro Carlos Daniel y un regalito al ministro Eloy Miguel. Amén. Ahorita se los doy a ti. Ahorita se los doy a tu mamá. Entonces, aquí los ministros nos cuidamos y nos queremos mucho unos con otros. El ministro allá en Ecuador, José Guilarte, pues haciendo una gran labor allá en la iglesia que está en su casa. Aquí la iglesia está en nuestras casas, la iglesia está donde está nuestro corazón. Por eso quiero pedirles un aplauso por el ministro Juan Diego, el ministro Carlos Daniel, el ministro Eloy, que lo están haciendo muy bien. Que Dios le dé la sabiduría para seguirlo haciendo de esa manera. Porque de ellos, o con ellos entra el gobierno de Dios en la tierra. La gente está pensando que Dios va a venir y entonces vamos a ver el trono de Dios y los ángeles a su derecha y a su izquierda, y así es donde Dios va a gobernar a este pueblo. No. Dios ha gobernado a su pueblo desde el principio del mundo. Porque, feliz día bendecida, porque nosotros no hacemos lo que queremos, sino lo que Dios nos permite hacer. Por eso Dios gobierna nuestra vida. Si Dios no gobierna la vida de alguien, bueno, ese alguien está perdido. Porque el único amigo que nunca te va a abandonar se llama Dios.
es el Todopoderoso, el grande de los grandes. Por eso toda nuestra fe y toda nuestra confianza debemos de ponerla en Dios. Pero no comprendemos, decimos conocer a Dios, pero la verdad es que nuestros propios hechos nos dan testimonio de que no le conocemos. Pues si conocemos a Dios, somos agradecidos con Dios. Y Dios ha hecho muchas cosas por nosotros. La primera de ellas es darnos la vida, quitarnos la vestidura angelical, hacernos un espíritu y enviarnos a estos cuerpos. Hey, eso es un regalo grande, verdaderamente gigantesco. Pero luego de estar en esta tierra, haber preparado primeramente todo lo que está a nuestro alrededor para después dárnoslo a nosotros, eso es un regalo aún grande, más grande que el primero. Pero hay uno mucho mayor. Agarrar y prepararse cuerpo para Él morar en ese cuerpo y venir a esta tierra a padecer juntamente lo que cualquiera de nosotros podemos padecer, para podernos decir a nosotros: tengan confianza que así como yo he vencido al mundo, ustedes de la misma manera. Es el regalo aún mayor. Y comprender que el amor de Dios manifestado a través de su Hijo amado Cristo bendito, porque no cualquiera da a su Hijo en sacrificio por los demás, pero Dios se preparó cuerpo al que llamó Hijo para entregarlo por nuestros pecados, para que tú hoy no vivas en el pecado, sino que vivas en el amor de Dios que se entregó por nosotros. Y ahora nosotros nos entregamos por Él. Por eso lo que venimos aquí no es a perder el tiempo, sino a recuperar el tiempo perdido. Pues aquí aprendemos a la unidad del Espíritu Santo, a amarnos unos con otros, a apoyarnos unos con otros, a ayudarnos unos con otros. Doy gracias al Dios de la gloria y al Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por su amor inefable, por todo ese amor que ha derramado sobre nosotros para que podamos comprender el estar en unión en Cristo, Señor nuestro. Así que un aplauso al Señor nuestro Dios, que mora en cada uno de ustedes. El gobierno de Dios. Desde el principio del mundo, Dios ordenó al primer Adán que gobernara. Eso está en Génesis capítulo 1, versículo 28. Dios le dijo: todo esto que he creado es para ti. Ve y gobierna. Lo bendijo con eso. Pero hasta el día de hoy no habíamos conocido la bendición de Dios, sino que nos enseñaron a decir que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, hasta que el hijo rebelde vino y dijo: ¿y cuándo es que me va a bendecir Dios? Porque siempre me dice que Dios me bendiga, pero no me siento así. Ahora Dios nos ha bendecido con el sufrimiento, sacrificio de su Hijo amado Cristo bendito, con su muerte y con su resurrección, nos ha dado esperanza. Por eso mi bendición es el conocimiento de la gracia de Dios y vivir en esa esperanza, que hoy puedo tener la leve tribulación momentánea y entre un rato desaparecer esa leve tribulación momentánea y vivir en el gozo y la felicidad que da Dios. Así que todo lo tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué debemos de hacer? Gobernar sobre ello. Pero hemos visto que desde el principio los gobiernos terrenales han sido en su mayoría malos. Y si por alguna buena razón uno pudo haber sido o tratado de ser bueno, el que le sigue siendo malo. Así ha sido a través de los tiempos. Pues como está escrito en 1 de Samuel 8, 10 al 22, esto será el derecho de un rey humano. No es así el derecho del rey celestial. El rey humano prepara ejércitos de vuestros hijos para que vayan a pelear sus guerras por ellos. Pero ellos siempre están en su trinchera. Dios no hace eso. Dios pelea nuestras batallas. Es tiempo de que Dios nos gobierne. Y para que veamos el gobierno de Dios en el mundo, tenemos que acordarnos del tiempo del profeta Samuel,
donde Dios gobernaba con justo juicio al pueblo de Israel. Y su pueblo no padecía ningún tipo de necesidad. En el tiempo de Samuel, Dios gobernaba al pueblo de Dios. Y el pueblo no padecía nada. Tenía prosperidad física, o sea, tenían salud. Tenían prosperidad económica, o sea, no pasaban necesidades. Tenían una moral intachable y tenían también el Espíritu Santo de Dios que se manifestaba por el profeta Samuel para hablarles. Pero, sin embargo, como el hombre natural vive por lo que se ve, no comprende que quien los gobernaba era Dios por medio de Samuel. No era Samuel, era Dios el que gobernaba. Y que al igual que cuando Dios gobernaba por Samuel, también podría hacerlo por sus hijos, aunque éste en ese momento no daba buen testimonio. Pero Dios tenía el poder para hacerlo cambiar. Y si no, poder levantar un profeta de entre sus hermanos para que gobernara su pueblo al igual que Samuel, con justo juicio. Eso era lo que se esperaba de un gobierno. Estaban bien física, económica, moral y espiritualmente. Pero prefirieron el humano antes que a Dios. Nosotros debemos comprender lo espiritual y apartarnos de lo terrenal. Ciertamente tenemos este tesoro en un vaso de barro, pero la excelencia y el poder es de Dios, no de los hombres. Así que ¿quién puede gobernar mejor que Dios? Que conoce las necesidades de cada uno. Que donde el hombre no llega, Él está con ustedes. En quien tenemos entonces que poner toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Por eso en esta congregación no hay pastor humano, sino que el pastor nuestro es Dios y nos gobierna es por medio de su palabra. ¿A quién tenemos que prestarle atención? ¿A lo que nosotros hacemos según la carne o a lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice? Entonces tenemos que vivir por eso. No vernos según la carne, sino según el Espíritu. Dios les habló claro. Dios les habló claro y les explicó que lo que pedían, o sea, un presidente o rey o gobernador humano, lo único que traería sería esclavitud a su pueblo. Y serían sus hijos quienes pagarían las consecuencias, como en su efecto hasta el día de hoy ha sido. ¿Cuántos impuestos se pagan a diario? Ciertamente, si hay 100 casas y una carretera de barro, se debieran de poner de acuerdo las 100 casas para construir una carretera con concreto o de asfalto. Debieran estar todos de acuerdo. Pero se tendría que levantar un gobierno o un gobernante. Ejemplo, uno entre las 100 casas que le dijera, bueno, vamos a poner cada uno algo para construir esta carretera. Y entonces las 100 casas se pondrían de acuerdo. Y de pronto habría una que diría, pero yo no tengo para poner esa cantidad. Pero entonces otro, un hermano bueno, diría, no te preocupes, yo te ayudo a poner lo que te falta. Porque el que tiene mucho, da más. Y el que tiene poco, da menos. Pero lo importante es que todos den. Porque el que dio mucho no dio más. Y el que dio menos, no dio menos, sino que tampoco dejó de dar. ¿Usted va comprendiendo? O sea que colaborando entre todos, la carretera de esas 100 casas va a estar ahí y le va a servir a todas las casas. No es eso un buen gobierno. Pero si se toma el dinero y se agarra y se desvía y se hacen otras cosas, o solamente para una sola persona y las demás quedan sin el dinero y sin la obra, ¿estaría bien ese gobierno? No estaría bien. Por eso Dios quiere gobernarnos. Y para que Dios nos gobierne tiene que haber justo juicio.
¿Usted va comprendiendo? Ahora bien, hay una promesa que Dios pastoreará a su pueblo. Y yo recibo que esa promesa ha caído sobre nosotros. En Ezequiel capítulo 34 dice que iba a haber un momento en que Dios le iba a quitar las ovejas a los pastores. Y con nosotros lo ha hecho. Al principio a mí me llamaban pastor, pero cuando Dios me dijo esto, yo agarré la grey y le dije a todos, no me llamen más pastor, díganme bendecido. Yo soy el bendecido Miguel. Y ustedes cada uno son benditos de Dios, benditas y benditas de Dios. Pero el título de pastor me lo quité. ¿Por qué? Porque Dios dijo en Ezequiel 34 que llegaría un momento que Él recogería su rebaño, y yo recibo estar en su rebaño, y Él mismo lo pastorearía. Ahora bien, ¿nos pastorea el Señor o no nos pastorea el Señor aquí? Porque aquí no hay pastor humano. También está escrito en el Salmo 23 que junto a aguas de reposo Dios nos pastorearía. Y será una casualidad que el agua de mar está agitada, el agua de río va corriendo y que nosotros estemos al lado del lago de Maracaibo junto a aguas de reposo, porque el agua del lago es agua en reposo. ¿Será casualidad o es que Dios nos está pastoreando? También dice en el Salmo 91 que el que se acobija bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, clamará a Dios y Dios le responderá. Y nos ha respondido Dios aquí, porque ciertamente aquí no estamos bajo la sombra de Miguel, sino bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Sí me voy explicando? Usted me puede llamar de un hospital y decirme, bendecido, mira, tengo una leve tribulación momentánea. Yo o alguno de mis familiares estoy aquí con suero y todo lo demás. Y yo no puedo ir porque simplemente hay dinero en la tarjeta, pero no tengo efectivo. Y como no tengo efectivo, no puedo trasladarme. Pero donde yo no me traslado, se traslada Dios. Entonces usted no se siente solo. Usted no se siente sola. ¿Por qué? Porque aquí el pastor no soy yo, sino Dios. Y Dios cuida de sus ovejas, no como lo puede hacer un hombre, sino como lo hace Dios con su divinidad y su poder. Dios envía un ángel y el ángel va y sana a la persona. ¿Sí me explico? Por eso toda la confianza, toda nuestra fe tenemos que ponerla ¿sobre quién? Sobre Dios. Sobre Dios. Y alabado sea Dios y bendito por siempre. Amén. Sí vamos comprendiendo el gobierno de Dios. También está escrito en el libro histórico de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 16. El Señor en los días de su carne agarró al pueblo de Israel y le decía, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también las debo traer. Y habrá un rebaño y habrá un pastor. Hoy, a pesar de tantas congregaciones que hay 4.200 religiones y más de 36 millones de iglesias, templitos, templos y ese tipo de cosas, sinagogas y todo lo demás. Mira, en todo el mundo. Pero hoy nosotros podemos decir confiadamente que el Señor es nuestro pastor. Y Él dice, habrá un rebaño y habrá un pastor. No dice, habrán dos pastores. Ni 3, ni 4, ni 5. Libro histórico de Juan, capítulo 10, versículo 16. Tengo otras ovejas, o sea, de los gentiles, que no son de este redil, de Israel. Y aquellas también debo traer. Y habrá entonces un rebaño y un pastor. ¿Y quién cree usted que va a ser ese pastor sino Dios? Estos pastores que andan por ahí tienen que quitarse los títulos. Tienen que entender que lo que transforma, que lo que cambia es la palabra. Y que donde usted no puede llegar, Dios siempre va a llegar. Por eso es necesario enseñarle a la grey a aumentar su fe. Aumentar su fe, en poner toda su confianza, no es en Tampita, ni en Rosario, ni en Virgencita, ni en estatua, sino en el Dios invisible, el único, inmortal, el todopoderoso. Él
va contigo para todos lados y no pesa. Al contrario, más bien te carga a ti. Tú no tienes que cargarlo el día que te tienes que mudar porque llegó el aguacero. No, Él te ayuda a ti. Te pone una lancha, un helicóptero, un barco para sanarte, para salvarte. Usted va comprendiendo. Y por eso tenemos que poner desde aquí, desde el fondo de nuestro corazón, toda la confianza en el Dios Todopoderoso, único, inmortal, invisible. Ahora bien, hay una promesa que Dios pastoreará por su pueblo. Hoy nosotros, en los fines de los tiempos y los siglos venideros, recibimos esta promesa de la herencia eterna y tomamos todo el consejo del Evangelio de la gracia de Dios para ser salvos. El Señor lo dijo muchas veces por parábola y hoy nos habla cara a cara. ¿Dónde está Dios? Cuando usted ve a Dios manifestado en carne, usted ve que la persona es bondadosa, misericordiosa. Participa de lo bueno, de lo puro y de lo honesto. Entonces usted sea agradecido con esa persona. Porque mañana o pasado nos han hecho 99 veces, 999 cosas buenas y por una mala ya le hacemos la cruz. Y la cruz es símbolo de maldición. Entonces, usted tiene que ser agradecido de las 999 cosas buenas. Debemos de ser agradecidos. Hermano, pero este no me ha hecho bien, esto es lo que me sigue haciendo mal. El sabio ve que va a hacer el mal y se aparta. Pero no guarde rencor ni odio en su corazón. Porque el corazón de usted ahora tiene que estar dispuesto para alabar a Dios. Y la forma más hermosa de alabar a Dios, no crea que es que dar brinco y cánticos. No. Hacer el bien. Cuando usted hace el bien, usted está orando. Cuando usted hace el bien, usted está alabando a Dios. Y a veces hacer el bien es callarse. A veces hacer el bien es apartarse. A veces hacer el bien es no estar donde no debes. Eso también es hacer el bien. Primero, Dios es el gobernador de este pueblo, pues Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que obedecer y serle fiel a su palabra. Esta palabra no la podemos tomar en vano. Esta palabra, nosotros tenemos que ser fiel a esta palabra. En ella se encuentra la vida y no debemos menospreciar su consejo. A veces nosotros vamos a que una persona a buscar un consejo y cuando nos da el consejo no nos gusta. Pero el consejo que no nos gusta, ese es el bueno. Porque ese consejo viene con sinceridad. Y Dios nos da a nosotros consejos que a veces no nos gustan. Pero Dios lo que mejor desea para nosotros es nuestro bien. Y a veces no lo comprendemos. Debemos de despertar, activar el espíritu, comprender las cosas celestiales, acomodar lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. Tenemos como obediencia a la fe, pues como está escrito en Romanos capítulo 1 versículo 5, porque por medio de Cristo recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Debemos de obedecer este evangelio? Sí, porque el evangelio es la manifestación del poder y la gloria de Dios. El evangelio que le fue dado a Pablo, el evangelio de la gracia, es el gobierno de Dios. Es como Dios gobierna tu vida. Es como Dios te traslada del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es como Dios te enseña qué es lo que a Él más le agrada de ti. Lo único que tú tienes, que Dios no tiene de ti, son tus pensamientos.
Por eso, lo único que nosotros le podemos regalar a Dios es nuestra nueva forma de pensar, para que sea en Él, pensando en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, para que el Dios de paz, no la paz de Dios, el Dios de paz esté en nuestros corazones. ¿Usted va comprendiendo? Segundo, si hemos aceptado a Dios como Señor y Cristo como nuestro Salvador, es necesario poner su palabra como guía, aceptarla y ponerla por derecho, como está escrito en 2 Timoteo capítulo 3, 16 y 17. Toda la escritura que es inspirada por Dios es útil. Si es útil, hay que darle la utilidad que se merece, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin, tiene una finalidad, de que el hombre de Dios, ¿dónde está el hombre y la mujer de Dios? Amén. Sea perfectamente preparada para toda buena obra. ¿Y por qué Dios tendría que prepararnos para buena obra? Bueno, porque nosotros no somos buenos. En nuestra carne somos malos. Siempre le estuvimos echando la culpa a otro. No que el diablo. No, el diablo son ustedes y yo, cuando no honramos a Dios, cuando no obedecemos a Dios. Porque diablo significa contrario. En el diccionario usted busca qué es la palabra diablo y es contrario. Y Satanás, adversario. O sea, aquel que contradice y adversa en contra de Dios. Ese es un diablo. Hey, yo quiero andar entonces según el Espíritu y no satisfacer los deseos de mi carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. O sea que los deseos de la carne son los que transforman al diablo. ¿Usted va aprendiendo? Aquí no venimos a engañar a nadie. Porque engañar a otro es engañarnos a nosotros mismos. ¿Se puede engañar a Dios? En ninguna manera. Nosotros por naturaleza somos malos. Somos llenos de vanidad. Y Dios nos está enviando su palabra para perfeccionarnos, para hacer de nosotros una nueva criatura, creada según Dios en la justicia y santidad de esta verdad. Si se considera que la palabra de Dios nos fue enviada para salvación, entonces es de tomar muy en cuenta el evangelio de la gracia de Dios para obedecerlo. Por eso aquí no venimos a perder el tiempo. No voy para allá, me doy 4 golpecitos de pecho, me confieso con el sacerdote y me regreso a hacer la misma marramucia. No, aquí no. Aquí tú no vienes a calentar sillas, tú no vienes a perder tu tiempo, tú vienes a reconciliarte con Dios. Este es el evangelio de la reconciliación. Aquí tú vienes a comprender todo lo que nadie nos ha enseñado desde el principio de los tiempos, sino que Dios mismo nos está educando en la piedad, en el evangelio de la piedad, para que se manifieste Dios en su pueblo. ¿O no está escrito que Dios caminará con su pueblo? Y donde usted vaya con espíritu de mansedumbre, con los frutos del espíritu, no va Dios con usted. No es Dios el que habla cuando usted lo que hace es el bien. Porque ese es el Espíritu Santo de Dios, el que se manifiesta, el que habla, el que obra. Entonces la gloria y la gracia para Dios, que mora en vosotros y que ha hecho de ti un ser bueno, un ser agradable y un ser perfecto. ¿Y a quién le fue dado este evangelio? ¿A quién? A Pablo, el apóstol de los gentiles, como está escrito en 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, dice Pablo, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, no de los demás, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios. ¿Esta es la palabra de Dios o de Miguel?
De Dios. la cual actúa en vosotros los creyentes. Usted cree en esta palabra y usted es transformado. Usted recapacita en ella y usted empieza a vivir por ella. Y usted, la gente que está a su alrededor dice verdaderamente que esa palabra funciona. Porque este era un diablo y un demonio. Y ahora mira cómo ha cambiado. Mira cómo ha sido transformado. Ahora tiene un mejor hablar. Ahora no fuma, ahora no bebe, ahora, y no porque aquí le digamos usted no puede fumar o usted no puede beber, sino que la misma palabra de Dios que te va redarguyendo aquí en la cabeza y te va diciendo lo que te conviene o lo que no te conviene. A Cristo le llamaban bebedor y comelón. Imagínate tú si Cristo no se echaba los vinitos. Le llamaban comedor y bebelón. Pero Cristo tenía el don de continencia. Él se tomaba un vinito y si veía que el otro le iba a caer mal, no se lo tomaba. Pero como lo tomaba, entonces ya era un bebedor. Porque si usted me ve a mí en una licorería comprando un refresco y resulta que el que está allá me está pidiendo el favor que le pase la cerveza, a lo que le voy a pasar la cerveza y usted me vio a mí con la cerveza en la mano, mira, ya está bebiendo y que el bendecido. Entonces a él también le llamaban comedor y bebelón. Algo que no hacía Juan y tampoco le creyeron. Entonces aquí la misma palabra te va transformando, te va cambiando. Y tú vas empezando a ese diamante en bruto. Se va puliendo, se va tallando y va gente empezando a florecer. Y a ser un diamante que cuando le pega la luz, ese destello alumbra a todas las naciones. Eso eres tú para Dios. Pero nosotros no lo comprendíamos. Y como nadie nos decía, sino todos, pecador, pecadora, se van por un infierno todo el que no obedece. Pero si ellos no obedecen, según la carne no hay justo ni aún uno solo. Entonces, ¿cómo me voy a decir yo digno de pastorearlos a ustedes cuando yo mismo no soy digno porque también estoy en un cuerpo de debilidad? Tengo que esforzarme cada día más. Tengo que perfeccionarme cada día más. Y la amada, de la misma manera. De la misma manera. Y es lo que venimos a hacer aquí cada sábado. ¿Qué venimos a hacer aquí? Santificarnos. Porque la palabra de Dios y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, esta palabra lo único que está haciendo en nosotros es cambiando la vida. Para que seamos santos en el Señor. Que cuando salgamos de este cuerpo y lleguemos al Señor, no tenga nada, ninguna queja sobre nosotros. Bueno, Señor, ciertamente fui un inservible, pero llegó el tiempo que tocaste en mi corazón y alabado sea el Señor. Estoy aquí frente a ti, santificado. Tantas cosas que dejé malas de hacer gracias a tu palabra. Entonces valió la pena la gracia del Señor. ¿Sí o no? Y venimos aquí entonces a perder el tiempo. En ninguna manera. Sino que venimos a recuperar el tiempo perdido, porque mis padres y los padres de mis padres y los padres de los padres de mis padres fueron engañados por pastores, curas, sacerdotes, mentirosos, obreros fraudulentos, ministros incompetentes que no los guiaron conforme a la verdad del Evangelio. Y es lo que estamos haciendo aquí con estos ministros, que ellos puros, que no se han sentado en sillas de escarnecedores, que no son malos por su espíritu, porque desde niños los llevamos puros para el Señor. ¿No es maravilloso eso? Que cuando yo parta del Señor queden estos ministros, ministros competentes, guiados, porque los vamos a guiar. El Señor los está guiando, nos está gobernando conforme a su palabra. ¿No es maravilloso esto? La pureza, porque aquí cada día se está tallando más. Y eso también me refiero a cuando yo salga de este cuerpo, que voy a seguir con ustedes, pero en el espíritu. Porque ustedes no lo ven con la claridad que yo lo puedo ver. Pero aquí, hoy, ya, en este momento, está Dios sentado en su trono y ángeles a su derecha y ángeles a su izquierda. Y ellos se reúnen con nosotros cada sábado, aquí, en este lugar. ¿Y por qué lo hace? Por conforme a lo que está escrito. Dice, aquí míralo,
Hebreos capítulo 12, versículo 22. Cuando lo lees hasta el 24, al 26, tú entiendes que nosotros nos hemos acercado al monte, no aquel que se podía palpar, sino al monte espiritual, al monte de Sion, a la compañía de muchos millares de ángeles, al Dios, el juez de todo, a un lugar celestial. ¿O no está Dios aquí entre nosotros? Porque si no está Dios aquí entre nosotros, van en la predicación, porque ustedes son el templo de Dios. Un día me llegaron y me dijeron unos benditos que vinieron: mira, ustedes son los que no tienen templo. Lo que pasa, mi hermanito, que Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 al 24 también, dice claramente que no vi templo en ella, porque el templo de ella es el Dios Todopoderoso y el Cordero. Por eso la gente común no puede ver este templo. ¿Por qué? Porque es un templo espiritual. Usted es el templo y morada del Espíritu Santo. Dios se manifiesta en usted. Y en la lengua donde se manifiesta Dios es en vuestra lengua. Por eso, utilizar la lengua para santidad, para hablar cosas buenas, puras y honestas. Porque ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo, la santidad de Dios debe permanecer en vosotros. ¿Usted va comprendiendo? Amén. ¿Sabe quién es usted? Alguien muy especial. Cuarto. Tercero. Son muchos los gobiernos del mundo, y aún en las sinagogas gobiernan los hombres corruptos de entendimiento, a los cuales es preciso taparles la boca. Trastornan casas enteras, como está escrito en Tito capítulo 1, 10 y 11. Porque hay aún, dice el apóstol Pablo, muchos contumaces son tercos, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, o sea, los que están según la ley, a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta los diezmos, lo que no conviene. Enseñan lo que no convienen para robarles a ustedes. Se estima que hay en el mundo aproximadamente 4.200 religiones, y todas ellas cobran diezmo. La única que no cobra diezmo es esta. Aquí no se cobra el diezmo. ¿Por qué el diezmo se cobra? Porque es un 10%, o sea que tenéis que pagarlo. Es obligatorio, y eso es según la ley. Pero en la gracia no es así. ¿Cómo conocemos que Dios nos gobierna? ¿Cómo conocemos que Dios no gobierna en esa sinagoga o iglesia? El Señor dijo: por su fruto los conoceréis. El apóstol Pablo, ¿quién? Pablo. Dice en Romanos capítulo 7, versículo 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, o sea, de Cristo de Nazaret, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de poderle llevar frutos a Dios. Si usted sigue en Cristo de Nazaret, usted está bajo la ley. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Así que Cristo estaba bajo la ley. Pero el otro, el que resucitó de los muertos, viene a decirte: ya Cristo cumplió la ley como vosotros tenéis que cumplirla. Estoy hablando de la ley espiritual, no la ley de Moisés, sino la ley espiritual. Y nosotros debemos de cumplir, son los 10 mandamientos. No los 603 mandamientos de Moisés, sino los 10 mandamientos de Dios. A ver, ¿cuáles son los 10 mandamientos de Dios, Milka? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento es: no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, o debajo de las aguas, para arrodillarte o inclinarte delante de ellas.
Pero eso es lo que nos enseña la católica, apostólica y romana, ¿o no es así? No nos enseñan a venerar a María, a José y a los santicos. Pero el Señor dijo que no debíamos de hacerlo. Pero entonces, ¿por qué ellos lo hacen? Porque no están conforme a la verdad del Evangelio. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás esta palabra de Dios en vano. Esto no se puede tomar en vano, esto es algo serio. De esto depende nuestra salvación, de nosotros cumplir estos 10 mandamientos. El cuarto es santificar el día de reposo. Si usted busca el almanaque tradicional, el de hoy, dice domingo, primer día, sábado, séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? Entonces el sábado es el día de reposo. Nosotros no podemos cambiar lo que ya está escrito, porque lo que está escrito, como dijo Poncio Pilato, escrito está. No es como nosotros nos da la gana, es como Dios ya lo estableció. Lo único que tenemos que hacer es obedecer al Señor. Dice el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Dice el quinto mandamiento eso. Ah, bueno, yo no tengo ni papá ni mamá humano. Ah, pero yo tengo que dejar de honrar a padre y madre en ninguna manera, porque tengo a Dios, que es mi Padre eterno, y tengo a la amada Madre Iglesia, que es mi madre. ¿Cuántas veces no he necesitado yo de esta amada Madre Iglesia? Y me ha auxiliado, y me ha apoyado, y me ha ayudado, y ha estado ahí conmigo. Son una madre. Entonces, ¿debo yo de honrar a Dios y a la amada Madre Iglesia? De la misma manera. Para cumplir el quinto mandamiento. ¿Usted va comprendiendo? Y el sexto mandamiento, ¿qué es? No cometer homicidio. No es no robar. Perdón. No es no matar. Es no cometer homicidio. Usted mata un pollo y se lo come. Mata una vaca y se la come. Usted mata. Pero el problema es que usted mate a un ser humano. Porque Dios dijo, no comerás la carne humana, no beberás de su sangre. Y no está hablando de la transfusión de sangre. Está hablando de derramar su sangre como lo hizo Caín con Abel para que la tierra bebiera su sangre. Ese es el sexto mandamiento. No cometerás homicidio. El séptimo mandamiento, ¿cuál es, Milka? No adulterarás. No adulterarás. Bueno, cuando nosotros le echamos levadura al pan, lo adulteramos. Adulteramos la masa, ¿sí o no? Esto lo ponía el Señor como ejemplo con respecto a la palabra. Un poco de levadura leuda toda la masa. Imagínense ustedes, vienen para acá a estar bajo la gracia del Señor, donde no se les culpa de pecado, donde ustedes están bendecidos con toda bendición, donde resulta que ustedes tienen ángeles a su favor. Y mañana domingo se van a las iglesias tradicionales a que le digan que son pecadores, a que le digan que Dios te bendiga, cuando ya usted es un bendecido. Entonces usted está adulterando la palabra de Dios, porque usted no está viviendo con fe. Usted está como una ola que va y viene y no sabe dónde va, dónde el viento la lleva. ¿Sí me explico? Usted tiene que centrarse. Usted tiene que entender que usted está bajo la divina gracia de Dios. Y estar bajo la divina gracia de Dios es haber hallado perdón de Dios. ¿Usted va comprendiendo? ¿Ah? ¿Es importante o no es importante esto? Aquí usted vale oro más que el oro fino. Allá usted, según lo que lleve. ¿Usted me está entendiendo? ¿Dónde quieres estar tú? ¿Donde Dios te proteja, te cuide y te ame? ¿O donde dependas de un hombre para tu salvación? Aquí ya Cristo te salvó. Por lo cual clamamos. Si nosotros seguimos en los rudimentos de la doctrina de Cristo, no podemos llegar a la perfección. Así está escrito en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. O sea, a la medida del don de Cristo en la plenitud de un varón perfecto. Mientras usted está en Cristo de Nazaret, no puede llegar a la perfección.
Tienes que comprender que Cristo de Nazaret es el cuerpo que vino a cumplir. Él tenía un propósito, el Hijo de Dios. Y el otro, el que resucitó de los muertos, es el que está hoy con ustedes, que ha estado en el pasado, en el presente de Cristo y en el futuro nuestro. Este es el Espíritu Santo de Dios. Así que, si nosotros seguimos en los rudimentos de la doctrina de Cristo, no podemos llegar a la perfección, o sea, a la medida del don de Cristo en la plenitud de un varón perfecto. Cristo de Nazaret cumplió la ley. El otro, resucitado de los muertos, es el Espíritu Santo o Cristo resucitado, que vino a abolir esa ley de Moisés y hacernos cumplir la ley espiritual de Dios. Nota, esta es la diferencia entre los 603 mandamientos de Moisés y los 10 mandamientos de Dios. La ley de Moisés para los hombres naturales. La ley de Dios para el hombre espiritual. La diferencia del hombre natural y del hombre espiritual está en 1 Corintios capítulo 15, 44 al 49. Es hecho el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. No debemos de adulterar la palabra. Ese era el 7º mandamiento. El 8º mandamiento, ¿qué es el 8º mandamiento? No robarás. Robar es robar. Una caja de fósforo o una caja de banco es robar. No, pero es que la caja de banco sí, pero la caja de fósforo eso no hay. No, la caja de fósforo le vale a la persona que la compró. Usted va comprendiendo. Y tenemos que respetar la propiedad privada. ¿O no es así? Un fósforo o un billete de $100, si usted se lo roba, es robar. Por algo que usted, para usted no, usted crea que no tiene valor, eso tiene valor para la persona dueña de ese objeto, porque eso es propiedad privada. Tenemos que respetar la propiedad privada, Eloy. Miguel Daniel. ¿Ah? Carlos Daniel. Hay que respetar la propiedad privada. No podemos robar, porque Dios dice, no robarás. El 9º mandamiento es no mentir, pero no podemos levantar falso testimonio. ¿Sí vamos comprendiendo? Y el 10º es no codiciar los bienes de tu prójimo, ni su casa, ni lo que tenga dentro de su casa, ni su esposa o esposo, ni sus hijos, ni sus empleados, ni su empresa. No debemos de codiciar. Si nosotros cumplimos estos 10 mandamientos, somos espirituales. ¿Usted va comprendiendo? Por lo cual clamamos, Abba Padre. Ahora bien, la carne es de donde nosotros venimos, del primer Adán. En el espíritu venimos del segundo Adán, el cual es el Señor. ¿Queremos andar por la carne o por el espíritu? Porque los que andan haciendo las cosas de la carne son hijos del primer Adán. Esto es el diablo. Porque el diablo es la carne, haciendo su marramucia, fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, enemistades, orgía. Eso es de la carne. Eso es contrario a Dios. Pero si usted anda por el Espíritu, amor, bondad, mansedumbre, tolerancia, si usted anda por los frutos del Espíritu, paciencia, benignidad, entonces usted es un ángel de Dios. Se manifiesta Dios en vosotros con su fruto. ¿Entiende lo que es la carne y el Espíritu? ¿Por dónde va a andar usted? Yo lo recibo. Ahora bien, ciertamente la palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Pero la pregunta es, ¿dónde debo congregarme? La respuesta a esta pregunta, como dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Pero entonces, ¿cómo conozco la verdad? La verdad verdadera, la absoluta. Porque todas las congregaciones dicen tener la verdad. ¿O no es así? Cada quien tiene su verdad. Pero recordemos que para ser justo debemos oír a una parte y a la otra parte para poder juzgar entre las partes y utilizar la lógica y el razonamiento para juzgar con justo juicio, ¿verdad? Juzgad vosotros lo que digo. Hablando de las congregaciones, en primer lugar tenemos a la católica, apostólica y romana. ¿Qué enseña? Aunque habla de Jesucristo y no menciona la palabra Jehová, permite la veneración de los santos, dándole más culto a las criaturas creadas por los hombres que al Creador, invisible e inmortal, el cual es bendito para siempre. Permite la creación de imágenes hechas por manos humanas para rendirles culto, arrodillarse delante de ellos, irritando al Señor nuestro Dios. Usted conoce que en la congregación católica, apostólica y romana permiten agarrar las estatuas, que son imágenes de los santos de la época, y se arrodillan delante de ellas. ¿Usted ha visto esto o ha hecho algo de esto alguna vez? Yo sí lo he visto. Y yo sí me he arrodillado delante de esas imágenes a causa del desconocimiento de la gracia de Dios. Pero cuando llegó la gracia a mi vida y entendí que el único Dios verdadero es invisible, inmortal, puse toda mi fe en la esperanza suya y no en la esperanza de estatuas que se rompen, que se desechan, que se oscurecen, que se dañan con el tiempo, que se debilitan y que no tienen poder alguno. Usted va comprendiendo. Ahora, ¿tendrá la Iglesia católica, apostólica y romana la verdad de Dios? No. ¿Por qué? Porque en Éxodo capítulo 20 del 1 al 5 dice: no adorarás imágenes, no te crearás una imagen para arrodillarte literal delante de ella. Y si Éxodo capítulo 20 del 1 al 5, que es la Biblia que usan, ¿por qué entonces no la practican con verdad? Entonces ellos no están conformes a la verdad del Evangelio. En el Salmo 115 del 1 al 8 dice: tienen ojos y no ven. La estatua, usted le ha visto los ojos, pero no ve. ¿Por qué? Porque es una estatua, porque es un yeso, porque es un plástico, porque es un objeto. Tienen ojos pero no ven, manos tienen pero no palpan, pies pero no caminan. Y los que le adoran son como ellos, ciegos. Tienen garganta pero no hablan, ni siquiera ronco como yo. ¿Usted va comprendiendo? ¿Estarán entonces conforme a la verdad? También dice en Isaías capítulo 44 que Dios es el único Dios verdadero y que no se puede crear una imagen de Él. ¿Quién puede hacer el rostro de Dios si Dios nunca ha mostrado su rostro? Ni siquiera el de Cristo lo pueden hacer porque no habían cámaras fotográficas o no había quien lo dibujara. Y el mismo Señor dice: no te harás ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo. Y se supone de que Cristo está en el cielo. Y si decimos que está en la tierra, no podemos hacer una imagen de Él, porque también dice: ni de lo que está en la tierra. Y todavía si se metiera debajo de las aguas, tampoco podemos hacer una imagen de Él, porque dice: ni de lo que está debajo de las aguas. Usted va comprendiendo. O sea, no podemos hacer imágenes para adorar al Señor. También dice que a causa de esto viene la homosexualidad, la prostitución, el ladronismo, el malviviente. ¿A causa de qué? ¿Ellos son los culpables? No. Los culpables son los que nos enseñaron a adorar imágenes y nosotros por ignorancia adoramos esas imágenes.
Dice en Romanos, capítulo 1, 18 al 28, que Dios le mostró a ellos la verdad. ¿A quién? Al cura, al sacerdote, al papa. Pero ellos prefirieron ocultar la verdad y empezar a revelar una mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por esto Dios, diga Dios, los entregó a la inmundicia y puso a hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y de ahí viene toda la marramucia y la maldad. Porque como nosotros le hicimos primero maldad a Dios, entonces Dios nos castiga a nosotros con hijos desobedientes, con hijos homosexuales, con hijos o con hijas prostitutas. Entonces, ¿y por qué no es un castigo? Porque los padres se preocupan por sus hijos. Porque los padres no quieren un mal para ellos y saben que todas estas cosas lo que les trae es sufrimiento y dolor. Sufrimiento y dolor. Porque no me puede decir ningún homosexual que no ha sufrido o una prostituta que no ha sufrido. No me pueden decir que nunca se han sentido solos o solas. Y los padres sufren por eso. Pero esta cadena hoy se rompe. ¿Y sabes por qué? Porque desde hoy dejamos de adorar imágenes. Dejamos de arrodillarnos delante de las estatuas. Empezamos a adorar al único Dios verdadero, invisible e inmortal. Para que esa cadena se rompa. Porque nuestros hijos debemos de guiarlos por el camino de la verdad. Pues en Éxodo capítulo 20, en el versículo del 4 y 5, dice: no me olvidaré la maldad de los padres hacia los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La única maldad que tiene un padre sobre un hijo es adorar y enseñarle a adorar imágenes antes que al Creador. ¿Quién tiene más culpa? ¿La ancianita que está rezando el rosario o su hijo que le está robando la licuadora para consumir? Ancianita. Porque a causa de adorar imágenes, a causa de rezar el rosario, a causa de poner la mirada sobre otros dioses, Dios la castiga. Y me dirá usted, ¿y por qué si Dios no castiga? Y entonces si Dios no castiga, ¿cómo es que hay un juicio? ¿Y cómo juzgará Dios al mundo entonces si no castiga? Tiene que haber un castigo para poder haber un juicio. Porque si no, ¿para qué hay juicio? Dios castiga. Dios al hijo que ama azota y reprende a todo aquel que recibe por hijo, según Hebreos capítulo 12 del 1 al 5 o del 1 al 11. Lo castiga. Y por eso nosotros como hijos de Dios a veces somos muy azotados. ¿Usted quiere dejar de ser azotado? Sí. Empiece a obedecer la palabra del Señor. Obedezca su palabra para que usted vea que al reconciliarse con Dios, estas cosas van desapareciendo hasta el punto de usted siempre andar gozoso, andar feliz, andar contento, andar alegre, porque todo el pasado quedó olvidado. Pues está escrito en Hebreos capítulo 10, versículos 14 al 17. Y no me acordaré nunca más de sus pecados y de sus transgresiones. Pecados para Israel que están bajo la ley y las transgresiones de los gentiles. No me acordaré nunca más, dice el Señor, de sus pecados y de sus transgresiones. Oído, pero seré propicio a su injusticia. ¿Qué dice Colosenses 3:25, Eloy? El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay excepción de personas. El que comete injusticia recibirá. Eso no hay pele. Usted cometió injusticia, usted recibe la injusticia que comete. Porque Dios no hace acepción de personas. Ve, los mormones ni siquiera tienen la Biblia o los libros antiguos proféticos como base principal, sino que ponen por su propia creencia, por su propia fe, a John Smith ante las escrituras antiguas. ¿O no es así? Además de esto, consienten la poligamia.
el hombre puede tener 2 mujeres y las mujeres 2 hombres. Así, pueden tener, permiten el adulterio. ¿Estarán cumpliendo el 7º mandamiento? En ninguna manera. C. Los adventistas. Los adventistas prohíben comer y beber. Y los libros de los líderes es también, al igual que los mormones, la base principal de ellos. O sea, nosotros no podemos poner palabras nuestras sobre las palabras ya puestas por Dios y lo que Dios escogió. Tiene que ser conforme a lo que está escrito para que esto tenga una veracidad. Si usted le añadió una jota, una tilde, usted está dañando el asunto. Usted está hablando por su propia cuenta. Y aquí, aunque yo tenga un cuadernito, un librito, y no la Biblia, porque tiene las letras muy chiquitas, ¿verdad? Aunque yo no tenga aquí la Biblia, yo paso de la Biblia literal, de la Biblia al cuaderno. Y en este librito, como el ángel del librito, le traigo es conforme a la verdad de Dios. Usted que tiene su Biblia ahí, usted verifícalo, las citas bíblicas. Y está viendo si se está hablando conforme a lo que está escrito o no. Así que te prohíben comer la carne de cerdo. Mira, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo, diga Pablo, el apóstol Pablo dice que el mismo Espíritu nos advierte sobre estos tiempos, que habrán doctrinas de demonios. Usted entra en Pentecostés y hablan más de demonios y de diablo que de Dios. ¿No se ha dado cuenta de eso? Hey, y prohibirán casarse. Los católicos, apostólicos y romanos prohíben a los curas, a los sacerdotes casarse. Y de ahí viene la pedofilia. Porque ellos que no tienen don de continencia no se pueden abstener del deseo sexual. Y entonces en su marramucia, creyendo que Dios no los ve, agarran al niño, al desamparado o al pobre para hacerle esta marramucia. De los testigos de Jehová. Primero, la palabra Jehová fue creada en el año 1400-1500. O sea, que el nombre de Jehová o el nombre de Dios jamás puede ser Jehová. ¿Por qué? Porque la palabra Jehová salió de los primeros judíos cristianos que inventaron un nuevo sistema de letras. Ellos inventaron el nombre Jehová. ¿Y cómo un hijo le puede poner al padre el nombre? ¿Puede el hijo de ustedes ponerle el nombre a ustedes? Que ya ustedes tenían nombre. Entonces, ¿cómo el hijo le va a venir a abrir una partida de nacimiento a ustedes? Si es que ellos vinieron después. De la misma manera, nosotros no le podemos poner un nombre a Dios. Dios al principio se presentó como el verbo, o sea, como la palabra. El gran yo soy. Yo soy. Ya está. Cuando Moisés fue y le preguntó a Dios en Éxodo capítulo 3, del 14 y 15, viene y le dice, ¿en nombre de quién voy? Y Dios no le quiso dar el nombre. Simplemente le dijo, ve y dile, yo soy, te envió. Y él tuvo que llegar allá a los israelitas y decirle, Él es, me envió. Él es. ¿Y quién es Él? El gran yo soy. El verbo. Ahora bien, en Juan capítulo 1, desde el versículo 1 dice, y el verbo, o sea la palabra, se hizo carne. ¿Dónde se hizo carne? En Cristo. Porque Cristo y Dios son el mismo, pero en 2 manifestaciones. Primero se manifestó por la palabra en los profetas y luego se manifestó en carne, en el cuerpo que Él preparó. Ah, pero este cuerpo tenía que morir, porque para que se abra el Nuevo Testamento, para abrir un testamento, tiene que estar la muerte del testador. Si no está confirmada la muerte del testador, el abogado no te va a abrir un testamento. Así que este murió. ¿Murió o no murió Nazaret? Él tuvo que morir. Ah, pero Dios le levantó de los muertos. Y cuando le levantó de los muertos, lo envió a vosotros, el Espíritu Santo.
Entonces lo levantó de entre los muertos y hoy mora en vuestros corazones. ¿Por medio de quién? El Espíritu Santo de Dios. Yo lo recibo. Usted va comprendiendo la manifestación de los tres. No es que son tres, es uno, pero se manifestó en tres. Entonces por ahí hay discusión. No, porque estos tienen tres dioses. No, yo no tengo tres dioses, yo tengo uno. Que se manifestó a los hombres en tres. Primero por el Padre, luego en la manifestación del Hijo y ahora por el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está Dios? En vosotros, porque vosotros sois el Espíritu de Dios. Uno con Dios. O sea que usted se está levantando como el templo y morada del Espíritu Santo como templo de Dios. ¿Qué le parece? ¿Son buenas noticias? Por eso este es el Evangelio del amor. Entonces los testigos de Jehová no va. Yo no puedo agarrar y decirle a Dios, Jehová. Eso es una falta de respeto a Dios. Yo no puedo agarrar y arrodillarme delante de imágenes como los católicos, apostólicos y romanos. ¿Por qué? Eso es una falta de respeto a la palabra de Dios. Yo no puedo agarrar y dejar de comer esto y aquello. ¿Por qué? Porque eso es una falta de respeto a Dios. Porque Dios le dijo a Pedro, cuando Pedro estuvo en la azotea orando a Dios bajo un lienzo, y venían animales cuadrúpedos, reptiles. Y entonces cuando esos animales venían, vino Pedro y oyó la voz de Dios que le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, Señor, por mi boca nunca ha entrado nada inmundo. Y Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. O sea que yo puedo comer hoy carne de cerdo, sí. Puedo comer carne de lo que usted quiera, pero con acciones de gracia a Dios. Porque Dios todo lo preparó para usted. ¿Usted cree que el primer Adán comía cerdo? Claro que sí. Pero cuando entró la ley de Moisés, prohibió comer la carne de cerdo. ¿Sí vamos comprendiendo? Hoy el Señor ha limpiado todo para nosotros, para entregarnos un mundo nuevo, perfecto y bendecido. Lo único que usted tiene que hacer es santificarlo. ¿Y cómo lo santificamos? Por la oración. Cuando yo hablo, ¿estoy orando? Claro que sí. Por eso se le llama a los ministros oradores. Porque yo estoy hablando y estoy orando aquí. Y usted tiene que santificar los alimentos por la oración. Gracias al Dios y Padre eterno por estas provisiones que nos ha traído, que nos ha dado para nosotros compartir con la amada Madre Iglesia. Que el Señor lo reciba como ofrenda agradable y perfecta a Dios. Y que sus hijos lo disfruten. Amén, lo recibo. Amén. Entonces estamos viendo que en estas congregaciones de las cuales estamos hablando, no puede estar Dios ahí. O mejor aún, el Dios de ellos no es el Dios de nosotros. Porque el Dios mío no me permite adorar imágenes. El Dios mío no se llama Jehová, sino es el gran yo soy, o Yahvé. El Dios mío se manifestó en carne y se entregó su vida a esa carne por mis pecados. O sea, me libró ya del pecado. No puedo ser yo un pecador, porque Él hizo su trabajo por mí. El Dios mío se manifiesta por el Espíritu Santo de Dios en cada uno de ustedes. El Dios mío me permite comer de todo con acciones de gracias a Dios. El Dios mío no se llama Jehová. Usted va comprendiendo la diferencia de adorar a un Dios y a otro. Miren, ayer estaba viendo la noticia. Un islámico o musulmán, ¿no? Un musulmán islámico agarró y maldijo al pueblo de Israel en una conferencia delante de mucha gente. Y en el instante dijo, Alá, Alá. Miren, nombró a Dios como Alá. Alá castigará a Israel. Y él murió inmediatamente, le dio un infarto. Entonces, ¿Alá es mi Dios? No. Alá no es mi Dios. Mi Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios de Cristo y el Dios de Pablo. Ese es mi Dios.
Y a ese es el que le presento hoy yo, invisible, inmortal, todopoderoso, sempiterno. A ese es el Dios que yo sigo. Y nosotros tenemos que serle fieles a Él. No podemos adulterar ni la palabra ni nuestro cuerpo. ¿Sí vamos comprendiendo? Si lo hacemos bien, los beneficios de la gracia de Dios caerán sobre nosotros. La mano de Dios estará sobre nosotros y el ángel de Dios acampará a nuestro lado. ¿Qué me prometió Dios a mí? Me prometió salud física, salud moral, salud económica y salud espiritual. Dios me lo prometió. Me dijo, te pondré como huerto del Edén. Si retraes tu pie de hacer tu voluntad y me sigues en mi camino, yo te pondré como huerto del Edén. ¿Qué falta en el huerto del Edén? Nada. Te pondré como manantial de agua que fluye y nunca falta. Hey, haré que tu luz brille en todas las naciones. Dios te promete una vida mejor. Este Dios que yo predico no es el mismo que ellos están predicando. Ellos tienen chispas de gracia. Yo tengo la gracia del Señor. Si nosotros hacemos lo que el Señor nos está diciendo, vamos a ir por un camino extraordinario, un camino hermoso. Pero tú tienes que tener la fe, porque esto es para el que cree. Y para el que cree todo es posible. Hay muchas iglesias, entre otras también está el Evangelio de la Prosperidad. Han oído por ahí a un hombre, un llamado pastor, que sale en muchas propagandas, no recuerdo el nombre. Miren, mi papá me enseñó dos cosas para llevar para la iglesia, la Biblia y la chequera. Sinvergüenza. Un sinvergüenza, ¿no? Es un descarado. O sea, imagínate tú, eso como una vez que yo llegué y andaba, Bertale, ¿qué es lo que me está pasando? Y me dice un amigo, no, tienes un llamado. Y entonces me llevó a la iglesia de donde él iba. Y cuando entré, un palacio hermoso, bonito. Y yo me acerqué a las gradas más cerca a donde estaban los ministros. Y entonces, de pronto sale un ministro hablando de diezmo. Salió el otro y empezó a hablar de lo mismo. Pero el otro viene y dice, porque Dios tiene allá un cajero automático donde le regresará a ustedes todo. Y yo, qué sinvergüenza que Dios se va a estar moviendo por un cajero automático, chicos. Falta de respeto a Dios. ¿Dónde carajo habló Cristo de un cajero automático? ¿Acaso Cristo le dijo a Pedro, mira Pedro, ve allá al cobrador de impuestos que te dé dinero para que compres pescado y compres panes? No, él clamó al Padre y le dijo, Abba. Y cuando oró a Abba, Abba le proveó. Papi le dio a él panes y le dio peces. ¿Cómo lo sacó? Bueno, yo no estaba ahí, pero de que le dio a comer a las personas, ellos dieron testimonio. Dios no se mueve por el dinero. Ciertamente no podemos pensar que no necesitamos dinero en un cuerpo como en el que estamos, porque es el trueque que se hace. Usted da el papelito que puede valer $100, $50, $20 y a usted le dan un artículo. Es un trueque. Y todo aquí se mueve así. Entonces yo no digo que está mal participar del dinero, porque es el medio que se utiliza para nosotros obtener cualquier cosa que necesites. Usted recibe por su trabajo o por su negocio dinero y usted con ellos compra. Son trueques, usted va comprendiendo. Pero Dios no se mueve por eso. Dios no se mueve por eso. Dios se mueve por la fe, por la esperanza, por el amor. Así que Pablo dice
que no pongamos la mirada en enriquecernos, porque esos son traspasados de dolores. Pero yo, como el Proverbio 30, yo digo, no le pido a Dios que me dé para envanecerme, pero tampoco le pido a Dios que no me dé para también faltar el respeto a Dios. Porque cuando uno tenemos necesidades de comer o beber o vestir, ¿verdad que ciertamente necesitamos del dinero o de la ayuda de alguien? ¿Y dónde está Dios? Amén, lo recibo en vosotros. Así que el evangelio de la prosperidad, que sinvergüenza. Mira, los diezmos. Yo le voy a explicar al bendecido que está falta de conocimiento y a muchos ministros incompetentes llamados pastores que están falta del conocimiento. Los diezmos, según la ley de Moisés, son para los sacerdotes levitas. Solamente el pueblo de Leví tiene derecho a recibir los diezmos, según el sacerdocio. Nadie más puede recibir los diezmos. De hecho, yo le pido a ustedes diezmos y yo estoy robando a Dios. Malaquías capítulo 3, versículos 9 y 10, que es donde dice, maldito soy con maldición, la nación toda me habéis robado. La nación toda. No dice todas las naciones, dice la nación toda, porque solamente Israel tiene que pagar los diezmos. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de sus 12 tribus hay una tribu que se llama Leví. Y ellos no recibieron herencia terrenal, sino que recibieron que como ellos tenían por derecho del sacerdocio recibir el 10% de todos sus hermanos. Así que ellos con ese 10% comían y vivían, para que no faltara alimento en la casa del Señor. Para eso son los diezmos. ¿Para quién entonces son los diezmos? Para los levitas. Si un sacerdote se dice levita, o un pastor o curita por ahí se llama levita, usted está metido en problemas, usted ni siquiera sabe de lo que está hablando. Yo no quiero ser un levita y le voy a explicar por qué. Porque según Génesis capítulo 49 del 1 al 12, dice que la tribu de Leví, Dios no quiere estar con ellos, ni dentro de sus congregaciones se quiere manifestar. Génesis capítulo 49 del 1 al 12. Dice, Rubén, te subiste en el lecho de tu padre, porque Rubén tuvo, el hijo mayor de Jacob, tuvo con su madrastra. Así que como se subió en el lecho de su padre, quedó desheredado. Luego viene Simeón y Leví, armas de iniquidad son sus armas. Y por lo tanto Dios dice, en su congregación no entre mi cuerpo, que es alma, y mi espíritu no se junte con ellos. Por eso yo no quiero ser un levita. Yo quiero ser un sacerdote de Dios, pero de la tribu de Judá. Porque de Judá, se pondrá el trono de Judá sobre todas las naciones. Ese es el trono de Cristo, nuestro gobernante, nuestro Señor, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Usted va comprendiendo? Para que el mundo entero comprenda por medio de este medio que aquí no nos caemos en el error. Aquí estamos conforme a lo que está escrito. Así que la prosperidad nuestra no llega por los diezmos, sino por la ofrenda. Mira esto, la siembra es ¿para quién? Para los santos. La ofrenda para Dios o siembra para los santos. De Cristo, el Rey de Reyes, Dios de los judíos. Primera a los Corintios capítulo 16, 1 y 2. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros, dice Pablo, ¿quién dice? De la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día? Domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, ponga algo aparte. Para cuando llegue el sábado, el Señor a reunirse con nosotros, no se recojan entonces ofrendas, sino que esté preparada de generosidad y no de exigencia, ni de Dios, ni de Cristo, ni de Pablo, ni de Miguel. ¿Usted va comprendiendo?
Ah, pero ¿para quién es esta ofrenda que nosotros hacemos? Para los santos. Para los santos. Esta ofrenda es para ustedes. Porque ustedes en algún momento determinado, Dios no lo quiera. Dios quiera que todos sean muy prósperos. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Yo quiero que ustedes sean bienaventurados. Pero nosotros tenemos que tener un fondo. ¿Un fondo de quién? ¿Del ministro? En ninguna manera. Por eso ayer hablé con el ministro José Guilarte en Ecuador. Y le dije, ministro, tengo en el corazón, se me subió esto, he estado hablando con Dios y Él me ha estado dando las directrices. Tengo como 2 semanas también hablando con el ministro, ¿cierto o falso? Del asunto de la siembra. Estaba hablando de 6 arcas y ayer me dijo el ministro José Guilarte, no, 7 arcas. Tenemos que hacer un arca para el ministerio. Y dije yo, me parece excelente la idea. ¿De qué se trata? Que nosotros, él tiene una cuenta, yo no. La cuenta no es mía, porque yo no quiero meterme en problemas con Dios y en problemas con el Dios que está en ustedes, que vayan a tener un mal pensamiento. Así que en la cuenta de él, que está aquí en Venezuela, pero él está allá, él la maneja desde allá. Entonces, el dinero que se recoja va a ir para la cuenta de él y para las 7 arcas. 50% de eso va a ser para Fondo de Libertad Financiera. ¿Fondo de qué? De libertad financiera. La amada tiene que tener un fondo de libertad financiera, porque aquí llega una persona ya a los 80, 90 años que no pueda trasladarse, que no pueda, que esté, eso hay que apoyarlo. Tiene que tener una vejez y una muerte digna. ¿Verdad que sí? Que cuando lleguen los 100 años, me toca ya, en esto estoy cumpliendo 100 años y Dios me dijo, va a vivir 100 años. Entonces, en mis 100 años, yo comerme la última cena y irme a acostar tranquilito y partir con el Señor. Pero si vos estáis con la preocupación, ay, la medicina, ay, y esto y lo otro, y mis nietos, porque uno se preocupa más por los nietos que por los hijos. Entonces, cuando eso ocurra, cuando tú tengas la libertad financiera, tengo un banco de la iglesia que vela por mis necesidades. Y eso es de base a qué? Base a tus ahorros. Porque aquí la siembra no es para el ministro, no es para el pastor, sino ¿para quién? Para los santos. Para los santos. ¿Usted me está entendiendo? Y de esa forma vamos a sembrar. Eso sí, todos vamos a sembrar. El que tiene poco va a sembrar poco y no va a sembrar menos, porque está sembrando. Y el que siembra mucho, mucho va a sembrar, pero no va a sembrar más, porque sembró lo que tenía en su corazón. Pues Dios ama al dador. Entonces vamos a empezar desde la próxima semana con esto. Yo voy a traer un alfolí donde todos nosotros, lo que nosotros vamos reuniendo desde el domingo, esto es para la amada, esto es para la amada, y vamos a crear ese fondo. Yo le dije al ministro José que podemos participar de un año. Bueno ha caído que está cerrando este año. Comenzamos y en el próximo año, en este mismo mes, es probable que nosotros podamos empezar a participar de esos bienes. Primero, 50% al Fondo de Libertad Financiera. El otro 50% ahora serían 40% al Fondo de Libertad Financiera y el otro 60% a 10% en cada caja. Una para salud. Hay que tener una de gasto. Una para educación, porque necesitamos que estos niños sean bien educados. ¿O no es así? Una para transporte, porque a veces que no puedo ir porque no tengo pasaje. Véngase que aquí le pago un taxi, pero tenemos que ponernos al día con papá. ¿O no es así? Otra para recreación. Mira, a veces estamos todos ahí estresados, vértale que esto. No. Eso tenemos que acabar con el estrés. Y la única forma que se acaba el estrés,
Mire, que nosotros tengamos un fondo y que le digamos, bueno, en este año nos vamos de viaje. O agarrar y participar, bendecido, mira, los hermanos, ¿no? Y compartir con los hermanos, ¿qué les parece si le damos una noche de cine a la familia tal? Para que vayan al cine, o una noche de parrilla, o una noche de pizza, o una noche, como lo hemos hecho el ministro Carlos, esposo de la bendecida Lady, y yo en varias ocasiones, o el ministro Rubén, que en varias ocasiones lo hemos hecho en mi casa. Y entonces hacer esa celebración. ¿Para qué? Para acabar con el estrés. Porque el estrés mata a las personas. Entonces necesitamos esa también de recreación. Y necesitamos una para los ministros. Porque estos ministros, así como el gesto que tuvo el ministro José Guilarte anoche, mire, bendecido, yo le voy a enviar para que me le dé un regalito a cada uno. Hey, la amada tiene que hacer por su ministro. Ustedes se imaginan un fondo para los ministros y que ellos, si es posible, no tengan necesidad de trabajar, sino estar dedicados día y noche a hablar con papá y orar por nosotros. Y empezar yo le voy a confesar algo que anoche hablaba con mi esposa. Miren, yo dejé la oración hace como cuatro días. Dije, esta oración es repetitiva. Yo todos los días de mi vida oro por cada uno de ustedes, por cada uno. Pero hace 4 días dije, voy a dejar la oración, 4 o 5 días. Y resulta que muchos de los miembros bendecidos, parece mentira, pero sufrieron accidentes, cayeron enfermos, otros tuvieron mala economía. Ey, ¿qué está pasando aquí? Y yo anoche le decía a mi esposa, y anoche volví a tomar la oración como yo la venía haciendo. De pronto no digo que yo soy el Salvador para que no le pasen las cosas, no. Sino que dice en Hebreo, en el capítulo 13, en el versículo 17, obedeced a vuestros ministros, porque ellos velan por vuestras almas, o sea, por vuestros cuerpos, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Y si yo esto lo hago con alegría, estoy seguro que Dios, oyendo mis oraciones, ustedes van a ser recompensados. O no debiera de ser así. Porque el ministro, como sacerdote de Dios, cuando está frente de Dios y de espalda a ustedes, va a Dios por el pueblo, como el vocero del pueblo, el vocero de las necesidades del pueblo. Pero cuando viene de Dios a ustedes, viene a traerles las noticias de Dios. Para eso es el trabajo del ministro. Por eso nosotros debemos de tener ese fondo para los ministros, para que ellos que están creciendo mensualmente, quincenalmente, reciban de ese fondo a partir de un año. Hablé con el bendecido José Guilarte y le propuse tal vez un año. Si en un año las cosas van fluyendo muy bien y hay una buena prosperidad, lo podemos hacer con mucha alegría. ¿Qué le parece a ustedes? Amén. Es buena noticia. Amén. Que en su casa no le falte un televisor, que no le falte una nevera, que no le falte. Esos son gastos. Ver y cubrir las necesidades de los santos. Pero para eso tenemos que tener la siembra para los santos, que no va a ser administrada por mí. Yo voy a ser también parte de la administración, pero el bendecido es el que va a guardar el dinero. Ustedes van entendiendo, para que no haya aquí malos entendidos, porque el problema que yo me meto es con Dios. ¿Usted está entendiendo? Así lo recibo. ¿Para quién es la siembra para los santos? Estoy como la pregunta de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar y nadie sabe de qué color es. Ahora bien, ¿para quiénes son los diezmos? Para los levitas. Y la siembra para los santos. Entonces ahora todos somos siervos y siervas de Dios, ¿verdad que sí? ¿Qué le parece que este gobierno funcione de esta manera? Muy bien.
¿ah? Y el otro es para el ministerio, un 10% para el ministerio. ¿Para qué? Para que el ministerio pueda traer esos pancitos, pueda traer los refrescos, pueda traer el hielo, pueda traer... Claro que por eso ustedes no van a dejar de traerle al Señor su ofrenda, ¿no? Cada quien tiene que traer su ofrenda, porque mientras más hay, es mejor. ¿Verdad que sí? Y como dijo Santiago en 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo lo recibo. No estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. Por el poder el Señor nuestro Dios nos enseñará el camino de la verdad y la vida. Si nosotros obedecemos a su palabra, vamos por buen camino. Si nosotros lo traicionamos, estamos mal. Debemos de unirnos en la misma fe, en la misma forma de pensar, para que las cosas nos salgan con bien. Amén. Cumpliendo lo dicho por el Señor Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir, como está en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35. Amén. Yo llamo al bendecido Juan Diego. Yo llamo al bendecido Juan Diego. Pero como no se lo está ahí, usted más o menos sabe a quien le caiga el club. Amén. Entonces, mira, muy importante, si tú das, se te dará, andarás siempre en victoria, porque Dios te suplirá con su riqueza en gloria. Bendecido Juan Diego. Esto es una corona para el ministro del Señor. Que la disfrute. Y ahí que todo te salga con bien. La mano de Dios siempre está sobre ti. Si tú das, se te dará, andarás siempre en victoria, porque Dios te suplirá con sus riquezas en gloria. Hechos 20:35. Trabajando así, debemos de ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Al ministro Eloy. Mira qué importante, ¿ves? ¿Cómo se dice? A la diácona Yoko y al ministro Eloy y al ministro Carlos Daniel. Abba Padre, estos ministros hay que cuidarlos y quererlos mucho, mucho, mucho. Abba Padre. Así está escrito en 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando Dios llegue, no se recojan ofrendas, sino que estén puestas de generosidad y no de exigencia vuestra. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los declaro con una moral intachable, como una virgen pura delante de Cristo. Los declaro con el Espíritu Santo de Dios activado, con esa llama flameante para alumbrar todas las naciones. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Con los frutos de mis labios, Yo llamo a mi Señor, a Cristo resucitado, por la voluntad de Dios, Cristo mi gran pastor,
que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. Hoy yo aclamo, Abba Padre, al Cristo el Redentor. Unidos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo también. Los tres somos unos solitos, porque somos un solo ser. Abba Padre, hoy aclamo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador, que luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreos 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entras a la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a ver y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, te presento lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Que de Dios nuestro Señor, del que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas a la vereda, para que el príncipe Miguel hable lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y mucha alegría. Ahí arriba, ahí arriba. Ahí arriba, ahí arriba. Por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a ser de la tarde, del viernes día bonito, hasta el sábado a las 6. Desde el sábado bendito, bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente.
Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio. Para que vida anduvieras, dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio. Para que vida anduvieras, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba, Padre.